Estamos nada más ni nada menos que con el doctor Juan Villoro. ¿Cómo estás, Juan? Muy contento de que hayan venido aquí al Colegio Nacional a esta biblioteca, que es un espacio que a mí me gusta mucho. Sí, de hecho está muy bonito el edificio. Y bueno, yo creo que más importante, pues todo lo que se desarrolla aquí para la cultura mexicana y latinoamericana. Sí, tenemos una cantidad de actividades todo el tiempo, todas ellas gratuitas. Tenemos teatro, tenemos coloquios, mesas redondas, conferencias, películas. Entonces, bueno, invitar a la gente a que vengan aquí a Donceles 104. Bueno, pues ya saben, para que vengan, definitivamente un espacio cultural muy importante y bueno, pues dentro del ombligo de esta Ciudad de México nace y crece la cultura por todos lados. Bueno, como te había platicado, estamos en esta sección de escritor, muchos escritores noveles, mucha gente que se quiere dedicar a la literatura o simplemente muchos lectores ven esta sección. ¿Qué le recomendarías a los escritores que quieren empezar en este mundo de la literatura? Bueno, siempre es muy difícil de alguna manera recomendar como recetas para empezar a escribir, porque una de las grandes paradojas de la literatura, como de cualquier expresión artística, es que se puede aprender pero no se puede enseñar. Okay. La prueba de que se puede aprender es que ha habido grandísimos maestros que a lo largo del tiempo han encontrado la manera de expresarse, pero si fuera posible reproducir a un Shakespeare a través de estudios, pues sería realmente extraordinario que eso sucediera. Yo creo que lo que uno puede fomentar para que alguien escriba es, bueno, primero que nada, tratar de estimular siempre la curiosidad como lectores, en el caso de la literatura, de aquellos que empiezan a escribir, porque antes que un escritor debe haber un lector. Todos empezamos un poco por imitación y por admiración. Esto no quiere decir que hagamos una calca de aquellos autores que nos gustaron, pero ciertamente tú tienes que tener un ejemplo de lo que a ti te gusta y sobre todo de lo que te parece que podría ser cercano a lo que quieres hacer. Entonces la lectura yo creo que es la mejor manera de acercarse a la literatura. Y luego pues creo que para el escritor le conviene mucho tener una gran curiosidad sobre todas las cosas del mundo. En la medida en que un escritor se interese en muy distintas disciplinas, en distintos oficios, en distintas zonas de la experiencia, pues va a poder tener un mayor acervo de historias. Y por último, algo que parece contradictorio con lo que yo he dicho, hay que respetar a los maestros, hay que acercarse a ellos. Yo creo que el escritor que se está formando debe establecer un equilibrio entre los modelos que admira y a los cuales se quiere acercar hasta cierto punto, pero cuando está en este camino hacia ellos, debe reconocer su propia voz y decir, yo los admiro y quiero hacer algo parecido, pero con algo totalmente distinto que solo tengo dentro de mí. Y ahí se requiere valentía y descaro para decir, este soy yo y lo digo aunque se enoje mi familia. ¿Cómo uno le puede hacer para encontrar esa voz? ¿Qué puede hacer para encontrar esa originalidad? Mira, yo creo que el trabajo del escritor tiene que ver también con un trabajo psicológico profundo. A mí me gusta mucho cómo los actores entran en personaje. Como yo escribo teatro, me encanta ver la forma en que ellos van construyendo su personaje. Okay. Y si van a representar un rey o un mendigo, tienen que empezar a caminar, a comer, a relacionarse con el mundo como un rey o como un mendigo, para luego que eso les salga de manera totalmente natural. Yo creo que también, en cierta forma, el escritor debe entrar en personaje. Okay. O sea, debe decir, yo voy a escribir una novela protagonizada por una niña, o protagonizada por un anciano, o protagonizada por un rebelde, o por un presidente. Entonces, él tiene que imaginar el mundo desde esa piel, desde esa perspectiva. Entonces, la naturalidad de un escritor, su espontaneidad y la valentía para decir las cosas que solo él puede decir a través de su voz propia, encarna en la literatura no necesariamente en clave autobiográfica. Ahora está muy de moda la autoficción, donde un escritor es el personaje de su libro. Pero aunque uno escriba de otros personajes, uno está siendo muy personal. Si no, no es buen escritor. Ese es el secreto de escritores como Dostoyevsky, por decirte algo, que una vieja usurera, un joven rebelde, que él detestaba tanto a la vieja usurera como al joven rebelde Raskolnikov, no le parecían figuras moralmente interesantes, pero en ambos casos los describe como si él fuera ellos, sí, claro, con esa capacidad de situarse, es decir, de entrar en personaje. Entonces, ese ponerse en personaje yo creo que es muy importante para cualquier escritor. ¡Wow!
Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos de los personajes que tú estás describiendo. Me recordó un poquito a Julio Verne, que bueno, a pesar de que escribió los libros que tenían que ver con globos y demás, él nunca había viajado en globo y fue capaz de poder describir de manera perfecta eso, porque fue capaz de ser el personaje, de ponerse en la botarga o en los zapatos de ese personaje, y creo que vamos por ahí, ¿verdad, doctor? Tú llevas el tema de Julio Verne al espacio, a la fantasía, y tienes toda la razón. O sea, él no salía de Francia, pero imaginaba viajes a la luna, viaje al centro de la Tierra, viajes por el fondo del mar. Así es. Él pudo hacer eso con una gran capacidad de imaginación. Ahora, eso que hizo Julio Verne lo entendemos fácilmente porque son novelas muy extremas en cuanto a la historia. O sea, no cualquiera planea una novela de vamos a conocer el corazón de la Tierra, Es correcto, que es lo que hace Julio Verne. A mí me parece importante que también, en un sentido psicológico, actuemos igual. Ok. Es decir, mi personaje va a ser una secretaria de una oficina de gobierno. O sea, no es algo tan distinto al mundo en el que yo estoy como un viaje al fondo de la Tierra o un viaje a la Luna. Claro. Pero yo no soy una secretaria, yo no soy mujer, no trabajo en una oficina de gobierno, me tengo que poner en esa situación. Entonces, ahí también esa imaginación no es menos arriesgada que la de un Julio Verne, Es aunque cierto. no sea tan espectacular. Y es lo que yo creo que el escritor siempre tiene que hacer. Por ejemplo, Nabokov escribe su novela Lolita, la novela que lo Sí, claro. catapulta a la fama. Es la historia de una niña entre 12 y 14 años, una preadolescente, y él la entiende maravillosamente, le da una voz absolutamente genuina, es decir, puede entrar en un personaje absolutamente distinto a él, porque además él era ruso, Lolita es norteamericana, Sí, sí. él era hombre, ella es mujer, diferencia de edades, y lo logró hacer. O sea, esa es la gran maravilla de la literatura. Por eso yo creo que tiene que ver mucho con una predisposición psicológica. Pienso, los que escribimos libros para niños también, en eso. O sea, escribir libros para niños no es escribir con lenguaje sencillo y con diminutivos, Claro. sino es tratar de entrar En el mundo del niño. Sí. Todos hemos sido niños, no todos lo valoramos ni lo recordamos, pero entonces para escribir con ellos tienes que entrar también en ese personaje que te permite dialogar con ellos de manera horizontal, Sí, claro. no paternalista. ¿Cómo tú te inspiras? Bueno, la inspiración es algo absolutamente imprecisable, ¿no? Yo creo que las ideas para las historias pueden surgir de algo que uno sueña, algo que oyes al azar. Por ejemplo, también leyendo libros. Sí. En ocasiones leer libros que no son muy buenos ayuda, porque los grandísimos escritores hacen que de alguna manera te paralices. O sea, lees un cuento de Borges y no hay nada que agregarle. Pero a veces uno lee autores que no son tan buenos y que uno piensa, oye, esta historia iba bien, pero faltó algo. Podría resolverse de otra manera. Y eso es un gran estímulo para que tú escribas otra historia. Sí, claro. Yo creo que tener las antenas puestas es la mejor forma de la inspiración. El hecho de que alguien te puede decir en cualquier momento algo interesante, o tú mismo recordar, por ejemplo, algo de tu pasado a lo que no le habías dado relevancia. A mí me suele pasar que de pronto yo recupero alguna historia perdida y alguien me dice, oye, eso está súper interesante, y entonces me doy cuenta que ahí puede haber un elemento para un texto. Platícame un poquito, ¿cómo empezaste tú y cómo decidiste irte? Bueno, empecé como todo mundo a troche y moche, o sea, todos nosotros empezamos haciendo las cosas mal. Ok. Incluso empezamos nosotros teniendo no muy buen gusto para lo que leemos, para las cosas que disfrutamos. Empezamos oyendo, por ejemplo, en música, si nos interesa la música clásica, pues cosas que son accesibles a nosotros, Vivaldi, ¿no? Su ciclo de las estaciones. Empezamos con la poesía, pues poesía romántica, que le podemos copiar a la novia y por ahí incluso decir que nosotros escribimos esos poemas, ¿no? Novelas más o menos accesibles. Entonces, yo la verdad no tuve una infancia o primera adolescencia muy libresca, Ok. y solamente en la preparatoria ya me empecé a interesar en la literatura. Y entonces empecé pues por ensayo y error, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que escribí un cuento y Margot Glantz, escritora y crítica, amiga de mi mamá, leyó el manuscrito y me dijo, oye, me recuerda mucho a Onetti. Yo no sabía que existía Onetti. Ok. Fui a la librería
pedí un libro de Onetti y me dieron un libro no de Juan Carlos Onetti, el gran escritor uruguayo, sino de su hijo, que fue un escritor interesante, pero no tan conocido ni tan importante, que se llamaba Jorge Onetti. Entonces yo leía al Onetti equivocado. Okay. Lo menciono porque, digo, por ensayo y error, iba yo aprendiendo cosas. Yo dije, bueno, este libro no sé por qué Margo dijo que me podía servir a mí, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en la vida pues aprendes a caminar caminando, como aprendemos a gatear, como aprendemos a hacer todas las cosas, y a escribir igual, escribiendo, leyendo. Me sirvieron mucho los talleres literarios. Un gran escritor ecuatoriano, Miguel Donoso Pareja, vivía en México y fue un tallerista de primer nivel en la universidad. Era un taller gratuito, lo cual hay que agradecer. Y ahí nos juntamos muchos escritores en ciernes, y luego estuve con Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco que estuvo en México. Entonces los talleres también creo que fueron estimulantes, sobre todo para conocer gente como yo. Los talleres literarios no te enseñan a escribir, porque eso es imposible, pero te evitan males mayores, sobre todo si el coordinador es suficientemente bueno. Eso está muy interesante, hay muchos talleres, de hecho aquí en el colegio se dan, en Bellas Artes, bueno, hay muchos lugares en México donde se pueden tomar buenos talleres. ¿Alguno que nos recomiende, maestro? Pues yo recomiendo mucho para los escritores que empiezan la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo creo que es un espacio extraordinario. A mí me hubiera encantado tener esa oportunidad cuando yo era joven. Yo formo parte de un consejo que hay ahí, y es una oportunidad increíble porque se da una beca para que un joven autor menor de 30 años haga lo que más le gusta, que es escribir. Así es. Entonces durante un año está consagrado a eso, Wow. se le asigna un espacio, tienen tutores muy buenos. Entonces yo creo que es uno de los mejores proyectos que hay para la literatura en México, la Fundación para las Letras Mexicanas. Eso está increíble. ¿Cómo los pueden contactar? En la red está Fundación para las Letras Mexicanas. Ahí la gente puede acceder y, por supuesto, competir en las distintas categorías que hay, que son ensayo, cuento, teatro, poesía, etcétera. Ok, fabuloso, pues ahí tienen una gran oportunidad. Tú que te quieres dedicar a la literatura y que ya te estás dedicando a la literatura, bueno, siempre es importante continuar estudiando, continuar pues leyendo y trabajar duro para poder ser un gran escritor y dejar un legado aquí a la humanidad. Me gustaría en esta parte que me dedicaras uno de tus libros.